Hay algo que haces miles de veces al día que está construyendo tu realidad sin que te des cuenta. No es lo que piensas. No es lo que sientes. Es lo que dices. Cada palabra que pronuncias está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Está revelando lo que hay dentro de ti. Y lo está reforzando. Por eso puedes cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, y terminar en el mismo lugar. Porque no has cambiado lo que dices. Y lo que dices construye quién eres. Estoy hablando de la palabra. Pero no te voy a decir que repitas afirmaciones frente al espejo. No te voy a pedir que decretes cosas al universo. Vamos a hablar de algo mucho más concreto. De cómo la palabra funciona como puente entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Y de cómo, sin saberlo, estás usando ese puente para consolidar exactamente lo que no quieres. Eso es lo que vamos a explorar. En el vídeo anterior hablamos de cómo la realidad se crea de adentro hacia afuera. Vimos que tu mundo interior determina cómo percibes, cómo interpretas, cómo decides, cómo actúas y qué obtienes. Pero aquí está la pregunta clave: ¿cómo sale lo de adentro hacia afuera? ¿Cuál es el mecanismo concreto que traduce tu mundo interior en tu mundo exterior? La respuesta es, la palabra. La palabra es el puente. Es lo que toma tus pensamientos, tus creencias, tu estado interno, y los traduce en forma concreta. Les da estructura. Los hace tangibles. Pero no solo eso. La palabra también refuerza lo que está adentro. Lo consolida. Lo hace más real para ti. Déjame explicarte cómo funciona esto. Tu mundo interior es invisible. Son creencias, interpretaciones, estados emocionales, narrativas sobre ti mismo y el mundo. Nada de eso tiene forma concreta hasta que lo expresas. Cuando hablas, cuando verbalizas, cuando pones en palabras lo que hay adentro, estás haciendo dos cosas simultáneamente. Primero, lo estás traduciendo hacia afuera. Le estás dando forma audible a algo que antes solo existía internamente. Segundo, te lo estás diciendo a ti mismo. Lo estás escuchando. Y al escucharlo, lo estás reforzando. Por eso la palabra es tan poderosa. No porque tenga un poder místico, sino porque tiene un poder psicológico concreto. Cada vez que dices algo, no solo lo comunicas. Lo confirmas. Para ti mismo. Y esa confirmación repetida termina construyendo tu identidad, tu percepción, tu experiencia. Antes de seguir, necesito aclarar algo importante. El poder de la palabra no es repetir afirmaciones positivas esperando que el universo te las conceda. Puedes repetir "soy exitoso" todo el día. Pero si internamente hay una creencia profunda que dice "no soy suficiente", ¿qué crees que va a ganar? Lo profundo. Siempre. Las afirmaciones positivas no tocan la raíz. Son como poner una curita sobre una herida infectada. Entonces, si el poder de la palabra no es eso, ¿qué es? Es esto. La palabra es el reflejo audible de tu mundo interno. Y ese reflejo, cuando es consistente y repetido, refuerza lo que hay adentro. Si internamente crees que no eres capaz, vas a hablar desde esa creencia. Y cada vez que hables desde ahí, vas a reforzarla. La palabra no crea de la nada. La palabra amplifica lo que ya existe. Por eso no se trata de cambiar las palabras superficialmente. Se trata de entender qué palabras estás usando y que revelan sobre lo que hay adentro. Ahora viene lo importante. ¿Cómo funciona esto realmente? Cada vez que hablas, estás haciendo tres cosas. Primero, estás revelando tu mundo interior. Las palabras que eliges no son casuales. Son el reflejo directo de tus creencias, tus interpretaciones, tu estado interno. Si dices "nunca me sale nada bien", no es solo una frase. Es la expresión de una creencia interna. Si dices "no puedo hacer eso", no es solo una observación. Es una conclusión que has sacado sobre ti mismo. Si dices "siempre me pasa lo mismo", no es coincidencia. Es un patrón de percepción que estás verbalizando. Tus palabras te delatan. Muestran lo que realmente crees, aunque no seas consciente de ello. Segundo, estás reforzando tu mundo interior. Cuando dices algo, no solo lo comunicas hacia afuera. También te lo estás diciendo a ti mismo. Y tu cerebro no distingue entre lo que dices a otros y lo que te dices a ti. Escucha todo. Cada vez que verbalizas una creencia, la estás reforzando. La estás haciendo más sólida. Más real para ti. Si hablas constantemente desde la queja, estás reforzando una identidad de víctima. Si hablas constantemente desde la limitación, estás reforzando una identidad de incapacidad.
Si hablas constantemente desde el miedo, estás reforzando un estado de inseguridad. No porque las palabras tengan magia, sino porque la repetición crea estructura neurológica. Caminos mentales que se vuelven automáticos. Tercero, estás construyendo tu identidad. Tu identidad no es algo fijo. Es algo que construyes constantemente. Y una de las formas principales en que la construyes es a través de lo que dices sobre ti mismo. Cuando dices yo soy alguien que, estás definiendo quién eres. Cuando dices a mí siempre me, estás creando una narrativa sobre tu vida. Cuando dices yo no puedo, estás estableciendo límites sobre ti mismo. Y esa identidad que construyes con tus palabras determina cómo te comportas, qué decides, qué permites, qué esperas. No es que las palabras creen tu destino de forma mágica. Es que las palabras consolidan tu identidad, y tu identidad determina tus acciones, y tus acciones determinan tus resultados. Es un ciclo. Y la palabra es parte fundamental de ese ciclo. Por eso es tan importante prestar atención a cómo hablas. No para cambiar las palabras superficialmente, sino para entender que están revelando sobre lo que hay adentro. Porque si cambias las palabras sin cambiar lo interno, no funciona. Es falso. Pero si empiezas a escuchar tus palabras como evidencia de tu mundo interior, entonces puedes empezar a trabajar en la raíz. Y cuando cambias la raíz, las palabras cambian naturalmente. Y cuando las palabras cambian, refuerzan el nuevo estado interno. Y el ciclo se invierte. Deja de ser un ciclo descendente y se convierte en un ciclo ascendente. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Lo primero es entender que la palabra no es neutral. No es solo comunicación. Es revelación. Es refuerzo. Es construcción. Cada vez que hablas, estás mostrando lo que hay adentro, lo estás consolidando, y estás construyendo tu identidad. Y la mayoría de las personas hace esto completamente en piloto automático. Hablan sin escucharse. Dicen cosas sin prestar atención a lo que realmente están diciendo. Repiten frases que aprendieron hace años sin cuestionarlas. Y luego se preguntan por qué su vida no cambia. Es porque sus palabras están reforzando constantemente el mismo mundo interior. El mismo sistema de creencias. La misma identidad. Ahora bien, aquí está la pregunta clave. Si la palabra está reforzando constantemente tu mundo interior, ¿qué está reforzando exactamente? ¿Posibilidad o limitación? ¿Capacidad o incapacidad? ¿Apertura o cierre? Y aquí es donde la mayoría se queda atascada. Porque saber que la palabra es importante no es suficiente. Tienes que aprender a escucharte. Realmente escucharte. Y esa es una habilidad. Una práctica. Algo que se entrena. En el próximo vídeo, que es el último de esta serie, vamos a cerrar el círculo completo. Te voy a mostrar exactamente cómo escucharte hablar. Cómo detectar en tiempo real las palabras que te están limitando. Cómo identificar las creencias ocultas detrás de lo que dices. Y cómo empezar a usar la palabra conscientemente para construir lo que realmente quieres, no lo que heredaste. Porque hasta ahora hemos visto el mapa completo. Los 4 territorios de tu conciencia. Cómo la realidad se crea de adentro hacia afuera. Y cómo la palabra funciona como puente entre ambos mundos. Pero falta la pieza final. La práctica concreta. El cómo hacerlo. Y eso es exactamente lo que viene en el vídeo final. Escúchate hablar. La práctica que cambia todo. Ahí cerramos el mapa. Ahí te doy las herramientas concretas. Y ahí empieza tu trabajo real. Nos vemos en el último vídeo de la serie.